El sistema linfático funciona como sistema de drenaje formando un circuito, además del transporte de nutrientes y la evacuación de metabolitos y componentes celulares. Una de sus funciones principales es la defensa inmunitaria. Junto con el bazo, el principal órgano linfático, también forman parte del sistema los ganglios linfáticos. Estas estructuras de tejido linfático de unos 5 a 20 milímetros de tamaño filtran y limpian la linfa. En caso necesario, existen también linfocitos especializados que se encargan de la defensa inmunitaria específica. Linfomiosot refuerza la funcionalidad del sistema linfático en 4 aspectos principales: eliminación de metabolitos y componentes celulares, regulación de la inflamación y defensa inmunitaria, optimización de la regeneración de tejidos. En la eliminación de metabolitos y componentes celulares, la evacuación tiene lugar a través de los vasos linfáticos, a no ser que la evacuación no tenga lugar de forma adecuada. La consecuencia, un mayor riesgo de linfedema. Veamos el siguiente caso y cómo se puede reactivar el flujo linfático. Peter, 56 años, ingeniero de una compañía petrolífera que vuela con frecuencia, lo que le ha provocado hinchazón de los tobillos y linfedema. Tratamiento recomendado: un comprimido de Linfomiosot 3 veces al día, 2 o 3 días antes del vuelo. Resultado de la terapia: reducción de la propensión a sufrir linfedema mediante la estimulación del flujo linfático. Otra función importante del sistema linfático es la defensa inmunitaria. En la respuesta inmunitaria contra agentes patógenos de cualquier tipo, la respuesta inmunitaria específica desempeña una función fundamental. La inflamación de los ganglios linfáticos y el involucramiento del tejido linfático locore regional es aquí un signo clínico de la reacción inmunitaria regional, a no ser que la respuesta inmunitaria esté alterada. La consecuencia, un mayor riesgo de infección e inflamación crónica. Veamos el siguiente ejemplo y su efecto en el tejido linfático. James, escolar de 6 años, presenta hipertrofia de las amígdalas. Como consecuencia, sufre ligeras alteraciones del sueño y cansancio durante el día. Tratamiento recomendado: un comprimido de Linfomiosot 3 veces al día. Resultado de la terapia: disminución considerable de la inflamación de las amígdalas tras 7 días y posterior mejora al cabo de una semana. El sistema linfático también participa en la regeneración del tejido. Tras una lesión del epitelio de origen traumático o inflamatorio, tiene lugar normalmente una cicatrización adecuada. Un requisito imprescindible para la cicatrización es que el transporte de los nutrientes y la evacuación de los componentes celulares procedentes de la destrucción celular se produzcan con normalidad, a no ser que se produzca una alteración. La consecuencia, un mayor riesgo de cicatrización tórpida. Veamos al respecto el siguiente caso y el efecto en la cicatrización. Karen, de 73 años, presenta una lesión cutánea sufrida mientras trabajaba en el jardín con cicatrización defectuosa. Tratamiento recomendado: un comprimido de Linfomiosot 3 veces al día. Resultado de la terapia: tras 2 días se observa tejido de granulación. Evoluciona con un proceso de cicatrización adecuado que culmina a los 10 días gracias a la función estimulada del sistema linfático. El sistema linfático, un elaborado sistema de drenaje del organismo, participa en numerosos procesos vitales. Linfomiosot refuerza la función del sistema linfático en sus 4 ámbitos principales, cumpliendo así los requisitos para un enfoque terapéutico multimodal. Gracias a su efecto reforzador, Linfomiosot logra un restablecimiento de la funcionalidad del sistema linfático y contribuye de forma notable a la remisión de linfedemas, infecciones e inflamaciones crónicas y cicatrizaciones defectuosas. Linfomiosot. En los trastornos muscoesqueléticos o cuando ocurre una lesión muscoesquelética, el cuerpo responde produciendo inflamación.
El objetivo de esta respuesta inflamatoria es reparar el daño al tejido y restaurar la homeostasis. La respuesta inflamatoria es un proceso coordinado y activo que ocurre en 4 fases. Tras la lesión, los macrófagos residentes en el tejido se activan y liberan proteínas mensajeras que se denominan citoquinas. Estas citoquinas atraen más células del vaso sanguíneo. Los neutrófilos y los monocitos ingresan al tejido. Los monocitos maduran y se convierten en macrófagos proinflamatorios. Los macrófagos proinflamatorios liberan mediadores que envían señales al tejido y las células circundantes. Estas señales atraen más células inflamatorias, inducen la reparación y curación e inician un programa activo de resolución. Los neutrófilos limpian el área ingiriendo el agente incitador y los detritos de los tejidos y las células, un proceso llamado fagocitosis. Después, los neutrófilos sufren apoptosis, una forma de muerte celular, y son captados por los macrófagos proinflamatorios. Esta captación, denominada eferocitosis, es una de las características distintivas de la resolución de la inflamación. La eferocitosis es la señal que reprograma a los macrófagos proinflamatorios para que se conviertan en macrófagos pro-resolución. Durante la resolución, los neutrófilos restantes dejan el tejido por diferentes rutas. Esto es importante ya que el exceso de neutrófilos puede causar daños al tejido. Después de la resolución, los macrófagos residentes en el tejido vuelven a aparecer en el mismo, permitiendo así que se recupere la homeostasis. Varios mediadores dirigen la respuesta inflamatoria, algunos de los cuales desempeñan una sola función en una fase particular, mientras que otros tienen múltiples funciones en diferentes fases. PGE2, por ejemplo, representa propiedades proinflamatorias, antiinflamatorias y de pro-resolución, y desempeña un papel en todas las fases de la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, bloquear su síntesis con inhibidores COX puede interferir con la respuesta inflamatoria y potencialmente comprometer la curación y restauración de la homeostasis tisular. La inflamación sin resolución puede provocar una inflamación crónica y contribuir a la aparición de enfermedades crónicas. Apoyar la resolución de la inflamación es un nuevo enfoque terapéutico. Los tratamientos que suprimen la inflamación también pueden suprimir la resolución, como los AINES. Un enfoque de pro-resolución multicomponente y multiobjetivo dirigido a múltiples actores de la respuesta inflamatoria puede llevar el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos e inflamatorios al siguiente nivel. Traumel tiene este enfoque. Traumel es un medicamento multicomponente y multiobjetivo, con un mecanismo de acción que es mucho más amplio que el de los medicamentos de una sola molécula, sintéticos como los AINES. Este mecanismo de acción puede permitir que Traumel promueva la resolución de la inflamación y la curación del tejido. Las propiedades clínicas exclusivas de Traumel, al igual que su eficacia, efectividad y seguridad demostradas en numerosos ensayos clínicos y estudios observacionales, cuentan con el respaldo de nuestras recientes investigaciones pioneras sobre la inflamación propiamente dicha y su resolución. Muy buenas noches, doctor Morales, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Osvaldo, y buenas noches a todos nuestros apreciados colegas. Buenas noches a Juan Gilberto y a todos los colegas de El Salvador. Es un verdadero privilegio poder contar con su asistencia a esta cuarta parte de esta serie de conferencias en las que estamos terminando el tema de la red musculoesquelética y rompiendo paradigmas desde la linealidad hacia la visión en redes biológicas. Es el target, el objetivo de esta educación médica continua que estamos teniendo. Recordar que la asistencia es importante, no solo por tener la acreditación que se va a lograr al final de cumplir el 80% de la asistencia, sino por las conferencias extraordinarias como las que hoy vamos a tener.
El día de hoy tenemos una brillante conferencia a cargo del doctor Zuleta, quien me honro en presentar porque es un eminente profesor de quien he aprendido mucho, lo considero particularmente amigo y es de quien podemos aprender extraordinariamente. Tiene un don de docencia extraordinario, es un estudioso a profundidad, así que vamos hoy a tener en este módulo 3 de la red musculoesquelética la triada para el manejo bioreguladora de la discopatía y la inflamación facetaria. Este es un tema de mucha aplicación clínica, pero entender cómo debe de corregirse este problema en los pacientes sin llegar a interferir con su proceso de curación por medio del enfoque bioregulador y de los maravillosos medicamentos bioreguladores. El doctor Zuleta nos va a informar de ello. Voy a presentar al doctor Zuleta. En este momento el currículum de él es médico general de la Universidad del Norte de Barranquilla. Es especialista en neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene neuromodulación del dolor en el St. Peter's University Hospital de New Brunswick, New Jersey. Diplomado en medicina biológica con énfasis en homotoxicología de la Universidad del Norte, miembro de la Asociación Nacional de Neurocirugía de Colombia, es miembro de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, miembro de AOSPINE y miembro de la Asociación Internacional para el Dolor. Actualmente está dedicado a la práctica privada y también entre sus múltiples reconocimientos cuenta con haber ganado el concurso internacional de los casos clínicos Reykjavik de Baden-Baden, Alemania, en el año 2014. Así que vamos a tener hoy realmente una cantidad de información extraordinaria expuesta por uno de los profesores más reconocidos en bioregulación por muchísimos años. Y recordar que en la siguiente fase ya concluimos esta red musculoesquelética. Ya al final les diremos el tema que trata, aunque está en su programa general, para que cerremos ya esta parte de las redes musculoesqueléticas. Así que, doctor Zuleta, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y todos estamos, pero con el gran deseo de aprender, de seguir aprendiendo de usted. Bienvenido, doctor Zuleta. Muchísimas gracias. Ustedes son mis amigos y eso lo hemos comentado. La acogida, el respeto y que honren el trabajo de uno, tanto en Guatemala como en Salvador, pues es algo que no tiene precio. Igual honro el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen. Voy a compartir la presentación. Espero que no los agobie con esta cantidad de información, pero yo creo que cuando hay oportunidades hay que a bien aprovecharlas. eh, y espero que me notifiquen primero si me escuchan bien y si están viendo la presentación. Se escucha muy bien y la presentación está en toda la pantalla, doctor. Muchas gracias. Entonces, este es el tema global, tríada para el manejo bioregulador de la discopatía y la inflamación facetaria. Básicamente, esto es algo que, por mi experiencia, consideré que era fundamental esta tríada Traumel, Celta y Discus Compositum. En nuestro país se llama Discus Swiss Compositum. Hay algunas cajitas que van a ver en la presentación que dice Swiss Compositum, pero en la misma presentación. Sé que en El Salvador no lo hay, pero cuando llegue el momento, yo les voy a explicar que eso, pues cuando lo tenga será pues bienvenido, pero el hecho de que no lo tengan no quiere decir que no se puedan cumplir con los objetivos. Este es mi conflicto de interés. Yo soy conferencista internacional y nacional de la Casa Gel.
Y este es el temario. Sé que ya ustedes han tenido resolómica, pero voy a tratar de no ser tan profundo. Voy a explicar por qué es necesario llevarlo para poder llevar hasta el final de la exposición. Necesito este tipo de presentación. Vamos a comenzar con los conceptos de autorregulación, biorregulación y continuum de salud y la enfermedad. Son conceptos de medicina bioreguladora de sistema. Este es unos seminarios que son de medicina bioreguladora de sistema y considero que es fundamental entenderlo. Yo tuve el honor de formar parte del grupo cuando se forjó la medicina bioreguladora de sistema y tuvimos la reunión en Palma de Mallorca y soy un convencido, por tanto, que dejé de hacer mi ejercicio profesional convencional para dedicarme de lleno a esto. Luego vamos a hablar de inflamación, que sé que ya ustedes han recibido una excelente conferencia sobre esto, pero la voy a retomar, donde vamos a definir las funciones, lo que es resolución, inflamación no resuelta, los protagonistas de la inflamación. Vamos a mencionar las funciones proinflamatorias, antiinflamatorias y proresolutivas de los eicosanoides y docosanoides. Este es un concepto que he agregado. Para mí es fundamental. Mi trabajo fuerte ha comenzado con la tensegridad y tengo muchísimos años de trabajarlo y encontrar este trabajo maravilloso del doctor Jim Berthaud me permite mostrárselos hoy a ustedes, porque si no entendemos bien cómo es la matriz extracelular y cómo es la continuidad tisular, vamos a tener un concepto como muy etéreo, muy disperso de cómo funciona esto. Vamos a ver los componentes del marco fibrilar y microvacuolas, la movilidad y adaptabilidad tisular, la relación entre células y arquitectura tisular, la organización espacial y tensegridad, y unos videos de segundos para que vean cómo es esa dinámica. Luego vamos a pasar a las consecuencias de la inflamación crónica sobre la matriz extracelular del disco intervertebral, facetas articulares y los cartílagos en general. Vamos a esbozar la nutrición del disco intervertebral, factores desencadenantes de la degeneración discal y facetas articulares, la inflamación como un factor desencadenante del dolor discal, facetario y radicular, y mencionaré los síndromes dolorosos mecánicos y no mecánicos para que tengan una idea en la semiología de esta patología. Vamos a mostrar la tríada para el manejo bioregulador de la discopatía y la inflamación facetaria, Traumel, CELT y Discus Compósito. Revisaremos los arquetipos de cada medicamento, multicomponentes y multidianas, y se va a hacer un análisis de sus efectos particulares y sus sinergismos o combinaciones. Y por último, tengo la presentación de un caso clínico. Son 3 minutos y medio en el que voy a explicar la aplicación por infiltración de los 3 medicamentos, Traumel, CELT, Discus, en los espacios interespinosos y facetas interarticulares y lumbares. La idea es que se animen a ello. Bien, es paisaje de la costa norte de Colombia, paisaje muy lindo. Entonces comenzamos con conceptos. La autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es esa habilidad inherente que tienen las redes biológicas para responder, fortalecerse y adaptarse en respuesta a los estímulos. Permanentemente el cuerpo está autorregulándose porque hay mecanismos, situaciones estresantes que lo obligan a tratar de mantener el equilibrio. Y una buena salud refleja la integración armoniosa y dinámicamente estable de las moléculas, las células, tejidos, órganos. Por consiguiente, un sistema sano es aquel que se autorregula frente a la perturbación de las redes, que como les digo, es permanente. Pero cuando hablamos de autorregulación tenemos que hablar de otro concepto, que es el continuum de salud y enfermedad. Ya dijimos que una célula normal que está equilibrada en homeostasis constantemente está en estrés o en ciertos estímulos que está recibiendo y requiere adaptarse, requiere autorregularse. Pero si esa adaptación o autorregulación no permite que se lleve a cabo, puede presentarse una lesión celular o inclusive si más allá de un estresor no tan complicado se presenta un estímulo ya más lesivo, se puede presentar una lesión celular que si es leve y transitoria puede ser reversible y la célula vuelve a su estado normal.
Pero si esos estímulos, estos factores, esos estresores causan lesión celular, sigue siendo esta lesión grave y progresiva, podemos llegar a una lesión irreversible con la muerte cerebral de dos formas. Una puede ser por necrosis y la otra por apoptosis. Y esto es lo que sucede desde el punto de vista de anatomía patológica. Esto está en el libro de Kumar, Abbas, Aste y Robbins, que es Patología Estructural y Funcional. Tenemos la célula normal, está en un estresor, se produce una lesión irreversible. En esta lesión se produce un edema, hay un proceso inflamatorio membranoso de todas las membranas, de todos los organelos de la membrana celular, aparecen vesículas. Si esto se logra controlar, se recupera y la célula vuelve a la normalidad. Si sigue la lesión progresiva, ese edema va a ser profuso, se van a romper las membranas de todos los organelos, todo el contenido de esos organelos se van a dirigir al exterior, salen de los contenidos y por consiguiente va a haber un amorfismo mitocondrial que va a producir un daño celular con necrosis y una reacción inflamatoria en el resto del cuerpo mucho más intensa. O la otra forma es que ese estímulo intenso lleva a una programación de esa muerte celular y lo que hace es que se empieza a retraer la célula, empieza a haber condensación de cromatina, vesículas en la membrana y hay fragmentación celular y es la apoptosis. Y el fagocito lo que va a hacer es tomar esos fragmentos, esos cuerpos apoptóticos para ser eliminados por la linfa. ¿Eso a qué me lleva? A que hay diferentes etapas en la salud y en la enfermedad, en el cuerpo, que me va a dar una serie de estados. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión aguda, leve a moderada, podemos llegar a una resolución completa del tejido de la célula. Cuando es más aguda y severa, puede haber la resolución y quizás con alguna cicatriz. O sea, puede llegar a este estado. Y en un momento dado, si se vuelve más persistente, vamos a encontrarnos con una crónica de bajo grado con exacerbación aguda. Van y vienen. Y ya eso sí se acompaña de una remodelación patológica temprana. Y aquí empiezan a haber daños. Si eso no lo podemos, si lo controlamos, puede quedar en ese estado y en algunos restos de los tejidos puede ir hacia la izquierda. Pero si es persistente, ya tenga o no exacerbación aguda, ya empieza a haber degeneración con fibrosis. Eso lo vemos en las placas de ateroma, lo vemos en las enfermedades con las discopatías, por ejemplo, con canales estrechos. Estamos en ese estado y eso ya es incontrolable, pues pasamos a la crónica típica, que es ya la proliferación, la patología ya que puede ser cambios nucleares con cáncer. Entonces, este es el continuum de la salud de la enfermedad que tiene una relación directa con la forma como se produce esta evolución de los procesos inflamatorios no controlados. Esto sé que ya lo han visto, vamos a ser más breves. La inflamación es más que un mecanismo homeostático que se activa cuando fallan los mecanismos autorreguladores inicialmente primero es adaptativa. Los macrófagos que están en el tejido son los que van a reaccionar y comienza a haber una ayuda extrínseca para que entre mayor monocito que se transformen en macrófago. Cuando ya la inflamación es manifiesta, ya viene una función que es eminentemente defensiva y es causada ¿por qué? Porque pueden haber perturbadores exógenos que pueden ser microbianos, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, o no microbianos como los alergenos y xenobióticos. Pero si eso persiste y empieza a haber más daño celular, empiezan a haber perturbadores endógenos que son los más complicados, que son los productos de degradación de las células estresadas, disfuncionales o muertas, que son los DAMs en inglés, que en español serían patrones moleculares asociados a daños. Estos patrones moleculares asociados a patógenos a daño son reconocidos por macrófagos, por mastocitos, células dendríticas, y comienza a producirse mediadores proinflamatorios como citoquinas e icosanoides como las prostaglandinas y leucotrienos, histamina, bradicinina, que van a hacer que haya un mayor entrada o influjo, atrae la presencia de los neutrófilos y más monocitos desde la circulación. Y estos neutrófilos, estos polimorfonucleares, son los que van
si no se controlan, van a tener la capacidad de producir, como ellos tienen en su gránulo, lo que tienen son especies reactivas de oxígeno. Toda esa granulación son superóxidos, van a producir daño tisular si no hay resolución de la inflamación. Y aquí aparecen los DAMPs, los patrones moleculares asociados a daño, que van a engrandecer más el proceso inflamatorio. Pero para esto, el cuerpo tiene la capacidad de hacer, la capacidad de poder tener un proceso de resolución de la inflamación. Y esa respuesta inicial intensa de las prostaglandinas libera otro grupo de eicosanoides que son los mediadores pro resoluciones especiales, MP en español, de la inflamación, como por ejemplo la lipoxina y resolvina. También son eicosanoides como las prostaglandinas. Entonces, fíjense la importancia de las prostaglandinas, porque están presentes en los procesos de la inflamación. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza la resolución de la inflamación? Y esto es muy importante y no lo olviden. La eliminación de los polimorfos nucleares tisulares a través de los macrófagos por vía linfática, por fagocitosis y apoptosis. Eso es muy importante. Entre más tiempo persistan los polimorfos nucleares, mayor reacción inflamatoria y mayor posibilidad de producir daño celular, daño de los tejidos y crear los patrones moleculares asociados a daño. Y esa fase, una vez se empieza a ver la resolución, va a inducir a otra fase de la resolución, que es la remodelación tisular. Ahora, ¿por qué una inflamación puede llegar a ser no resuelta? Puede ser, uno, porque puede haber habido una producción insuficiente de factores de resolución lipídicos, como las resolvinas y lipoxina, por ejemplo. ¿Por qué se da eso? Porque hemos suprimido la producción de prostaglandina, que es lo que normalmente hacemos cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio y dolor, y inmediatamente se le dan analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, o se le pone corticoides, como veremos más tarde, que es todavía más agresivo. También puede ser porque hay una infección crónica, por ejemplo, que produce una estimulación persistente y no permite que se manifiesten o aparezcan los factores de resolución lipídica. Otra causa de inflamación no resuelta es porque la respuesta inflamatoria es excesiva o también es escasa, porque acuérdense, escasa persistente, y porque se convierte en una inflamación crónica de dos formas. Y eso, vuelvo y le repito, va a llevar un daño tisular con aumento de los patrones moleculares asociados a daños. Y esos patrones moleculares asociados a daños están relacionados con estrés metabólico, con enfermedad crónica, la senescencia, la degeneración, la inestabilidad genómica, que lleva a granulomas, ateromas, proliferación sinovial, fibrosis, neoplasia, enfermedades del mielinizante y el dolor crónico, la sensibilización central. Por eso cuando ustedes vean un paciente con ateroma, cuando vean un paciente con proliferación sinovial, cambios articulares, cambios en la columna, neoplasia, enfermedades del mielinizante o dolor crónico, no pueden pensar que el paciente sea ateromita, es un ateromita. Ya estamos hablando que ese paciente tiene una inflamación no resuelta, crónica, y tiene patrones moleculares asociados a daño. ¿Cuál es el tratamiento actual de la inflamación? Inmediatamente, ¿qué viene a la cabeza? Suprima la inflamación aguda y crónica. Por eso estoy diciendo que si el paciente corre peligro, un ataque asmático o que tenga un proceso inflamatorio durísimo, no se tenga que utilizar estos medicamentos. Pero por favor, no más allá de 3-4 días. ¿Por qué? Porque suprimir la inflamación aguda y crónica y no va a dar tiempo para que haya una biorregulación pronta, y por consiguiente vamos a tener un problema para llegar a una autorregulación. Porque el tratamiento ideal es biorregular con medicamentos con propiedades multidianas para llegar a esa autorregulación. Vamos a mencionar los mediadores, los protagonistas de los procesos inflamatorios. Tenemos las células como los macrófagos, monocitos y neutrófilos. Hay proteínas como las citoquinas, el factor de necrosis, el factor nuclear kappa beta, las anexinas, proteínas plasmáticas, el componente de la matriz extracelular. La matriz celular tiene un aspecto muy importante en la regulación de la inflamación. Las aminas vasoactivas como las cininas. Tenemos las metaloproteinasas de la matrix.
hay mediadores lipídicos como las prostaglandinas, leucotrienos y los factores reguladores o mediadores para la resolución, y el cortisol a través de la anexina como un factor controlador, y en la investigación tenemos el nervio vago también, lo usan más para trabajo de investigación. Hablemos de los macrófagos porque juegan un papel muy importante, voy a recordárselos. En el inicio, en un tejido que no tiene realmente ningún inconveniente, tenemos un macrófago residente, naïf, digamos delta, cero, tranquilito, pero luego ante la presencia de un estímulo con mediadores de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, hace que este macrófago cambie, haga una transición y se transforme en un macrófago proinflamatorio M1, hasta que por algún estímulo se produzca sustancias reguladoras de la inflamación, como una interleuquina 10, por ejemplo, y le cambia el fenotipo a un macrófago en fase de resolución. De tal manera que en la posresolución podemos encontrar en ambos los tejidos ambos tipos de macrófagos. ¿Y esto qué van a hacer? Van a permitir modular la miogénesis, la angiogénesis y la remodelación de la matriz extracelular. Este es un resumen para explicar la importancia de los macrófagos en los procesos tanto de la transición, en la resolución como en la posresolución. Esta diapositiva lo que va a tratar de mostrar es una combinación desde el tiempo, el proceso, desde el inicio del proceso inflamatorio hasta la posresolución, los mediadores que participan y las células. En un inicio tenemos, como dijimos, unos macrófagos residentes tranquilitos, pero luego aparece una lesión, en este caso una infección, algo que induce una respuesta en la que van a ver las respuestas que corresponden a la inmunidad innata, el factor nuclear kappa beta, se empiezan a producir leucotrienos que son quimiotácticos, prostaglandinas, y comienzan a entrar monocitos que se van a convertir en macrófagos proinflamatorios y comienzan a entrar los fagocitos. Allí empieza esta cascada grande de inflamación hasta que, por algún motivo, comienzan a aparecer mediadores de la resolución, como las mismas prostaglandinas, que van a hacer que estos polimorfonucleares al fagocitar comiencen a hacer apoptosis y produzcan el fenómeno de la esferocitosis, que es a su vez la fagocitosis por parte del macrófago proinflamatorio de esos neutrófilos apoptóticos. Este es un gran estímulo para que los macrófagos pasen a la fase de resolución. Y hay disminución y salida de los polimorfonucleares. Este tiempo es valioso para que se lleve a cabo la resolución y no quedemos en un periodo de inflamación crónica. Y esto es lo que vamos a encontrar: macrófagos en fase de resolución y los macrófagos sin reacción de ninguna clase. Y en este momento es cuando empiezan a liberarse lipoxinas como maresina, resolvina, y una vez que ha cambiado el fenotipo, comienza la matriz a producir factor de crecimiento transformante beta y comienza a estimular a los fibroblastos para que haya una reparación. Este es un fenómeno muy importante que quiero hablarles de los neutrófilos. Ya hemos hablado de que puede producirse apoptosis, como lo que acabamos de mencionar, o que haya una necrosis y liberen todas esas reacciones, todos los superóxidos, y haya una gran reacción inflamatoria. Pero hay otro fenómeno, que es la activación de los óxidos de nitrógeno, que eso lo que generan es que hay una disrupción del polimorfo nuclear, se liberan tanto todos esos óxidos de nitrógeno pegados al contenido nuclear, formando una netosis. Eso se queda pegado en la célula y pues son responsables, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes o enfermedades degenerativas. ¿Cuál es el papel importante de la matriz extracelular? Porque es un terreno integrativo de todas las redes. Ahí se van a eliminar bacterias, todos los residuos, los tejidos dañados, y ahí es donde se empieza la resolución. Hay una unión de los monocitos a las proteínas de la matriz, y esa unión va a inducir
su diferenciación a macrófagos y, como ya lo vimos, van a inducir a la producción de factor de crecimiento transformante beta que estimula fibroblastos, se produce colágeno, fibronectina y ácido hialurónico. Y también la unión de la integrina beta 2 a las proteínas de la matriz extracelular va a ser responsable de la eliminación de los macrófagos apoptóticos. O sea, la matriz, el terreno, tiene un papel muy importante. Y estos son los mediadores, vamos a mencionarlos. Las citoquinas por parte de los linfocitos T, las proinflamatorias como interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 17, los antiinflamatorios como la interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, las quimiosinas o factores quimiotácticos como la interleuquina 8, el factor nuclear kappa beta, que todas estas sustancias tienen un objetivo valioso en la creación del ser humano. Lo que pasa es que cuando cambian las condiciones, pasan de ser autorreguladores a proinflamatorios, como en el caso de este factor de transcripción. Inicialmente regula la inmunidad innata y adaptativa, pero es un mediador esencial de las respuestas inflamatorias porque induce la expresión de genes proinflamatorios que ellos van a codificar citoquinas y quimiosinas, pero también tienen un papel importante, como les dije, en la supervivencia, en la activación y diferenciación de células de inmunidad innata y linfocitos T inflamatorios. En el cuerpo todo es perfecto. Por un lado, el objetivo inicial es que el cuerpo funcione. Tenemos las anexinas A. Estas son unas proteínas que se unen a fosfolípidos en presencia de calcio, requieren del calcio. La A1 se encuentra en los polimorfos nucleares, los monocitos y macrófagos, y son parte de las proteínas pro resolución. Van a inhibir el reclutamiento de los polimorfos nucleares. Por eso ellas están allí presentes o están en los polimorfos nucleares, porque cuando se activan, inhiben su reclutamiento, inducen la apoptosis de estos polimorfos nucleares. Y los macrófagos, que también están, van a incrementar la esferocitosis, que es muy importante para poder regular a la baja la producción de factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Y va a permitir reducir la degranulación de los mastocitos, que van a producir todas las bradicininas. Otro aspecto importante que tenemos que hablar es de los eicosanoides, que son productos de la oxigenación de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Ellos, los eicosanoides, tienen 20 unidades de carbono y siempre se han visto solamente como componentes proinflamatorios de la respuesta innata. Pero se han dado cuenta de que las investigaciones recientes nos han permitido saber que los eicosanoides y los docosanoides, que tienen 22 unidades, tienen funciones también antiinflamatorias y prorresolutivas. La prostaglandina E2 tiene un papel importante en la fase de resolución y por resolución de la inflamación, además de que por sí solo también inflama. Por eso hay que tener en cuenta cuando uno piensa bloquearla, porque está bloqueando un proceso natural que va a llevar a la fase de resolución. Y esto es lo que le quiero mostrar. Aquí tenemos los fosfolípidos de la membrana celular, que por acción de la fosfolipasa se transforman en ácido araquidónico y a donde viene la cascada de la ciclooxigenasa y de la 5-lipoxigenasa, que esto van a dar las prostaciclinas, los tromboxanos y la prostaglandina D2 y la E2, proinflamatorias. Y por el otro lado, la 5-lipoxigenasa van a dar los leucotrienos, que son altamente quimiotácticos, pero a su vez producen a través de la 12-lipoxigenasa las lipoxinas A y B, que inhiben la inflamación. Tienen las dos opciones. ¿Qué pasa si yo aplico un esteroide, un corticoide? Bloqueo la fosfolipasa y bloqueo todo esto. Bloqueo tanto la cascada de la prostaglandina, tromboxana y prostraciclina, bloqueo la quimiotaxis, pero también bloqueo la capacidad de inhibir la inflamación. Si yo aplico cualquiera de los bloqueadores de la ciclooxigenasa, voy a bloquear la prostaglandina 2. ¿Y qué pasa allí, doctores? Que esta prostaglandina 2 es importante para que el macrófago proinflamatorio M1 cambie su fenotipo a prorresolución y se pueda lograr la resolución. Por eso es importante tener en cuenta de que no es bloqueando el proceso inflamatorio que nosotros vamos a resolverlo. Podemos calmar la sintomatología, pero si no estamos
con la visión amplia, lo que vamos a generar es una inflamación prolongada. Ojo, con esto no quiero decir que si hay un paciente que tiene en peligro de vida, que está en peligro su vida, no se tenga que utilizar esos medicamentos. Eso sí quiero que dejarlo claro. Y estos son los mediadores proresolutivos especiales. Uno dependen del ácido araquidónico, como se lo mostré en las lipoxinas. Otros vienen del ácido eicosapentanoico, como la resolvina de la serie E, y el ácido docosahexanoico, la DHA, que es la resolvina de la serie D, las protectinas y las marecinas. Miren la importancia de estos productos que también se consiguen en el mercado. ¿Por qué? Porque ellos son, de ahí parten los mediadores proresolutivos especiales, como las resolvinas, las protectinas y las marecinas. Entonces, ¿cuál es la función de estos mediadores? Fin del reclutamiento de los polimorfonucleares. Polimorfonucleares que persisten, polimorfonucleares que van a producir patrones moleculares asociados a daño. Promueven la apoptosis de los leucocitos y su eliminación a través de los macrófagos por el sistema linfático. Vayan viendo sistema linfático, así que hay productos de medicina bioreguladora que en un momento dado, de acuerdo al proceso inflamatorio, podemos utilizar como el linfomiosot, por ejemplo, como una ayuda, como un apoyo. Reprogramar los macrófagos del fenotipo proinflamatorio proresolutivo. Y esto es un dato muy importante. Cuando hay un desequilibrio entre esos mediadores de la resolución de la inflamación y los leucotrienos, porque hay un incremento más de los leucotrienos, eso está relacionado con enfermedades inflamatorias crónicas como la obesidad y la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque hay un factor quimiotáctico que está atrayendo más polimorfonucleares a los tejidos. Y esto es un dato muy bonito porque la función adicional que tiene la prostaglandina y los macrófagos de la resolución es que en esa fase posterior de la resolución de la inflamación hay una ligera inmunosupresión que evita la autoinmunidad. O sea, cuando se llega a esa fase que se va a resolver o va a haber resolución, comienza a disminuir la reactividad y con eso se protege el cuerpo de la autoinmunidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la inflamación crónica? Pues antes de hablar de eso, yo quiero mostrarle lo que es la continuidad tisular. Esta es nuestra matriz extracelular, un corto modelo, en que tiene un marco fibrilar, esto blanquecino que está aquí, que está constituido por colágeno de tipo 1, 70%, tipo 3 y tipo 4, tiene una elastina de un 20%. Y todo ese marco fibrilar está relleno con unas microvacuolas que están constituidos por gel de proteoglicano, que es proteína más glucosaminoglicano, que es altamente hidratado, tiene un 72% lo constituyen. Colágeno tipo 1 tiene un 23%, hay lípidos, y colágenos tipo 3, 4 y 6 en un 2%. Y esto es lo que les voy a empezar a mostrar. Que hay una continuidad tisular, doctores, para que entiendan que esto es una tremenda unidad en el cuerpo, que no hay separación por ningún lado. Y yo puedo trabajar a distancia con inyectable, con tableta, con gota, con crema, que si está bien escogido el medicamento multicomponente y multidiana, va a trabajar gracias a esta continuidad. Aquí tenemos la epidermis. ¿Qué es esta? Tiene a veces hasta una estructura como fractales, ¿sí? Tiene un patrón y esas arrugas o indentaciones varían de acuerdo a la función que tenga el sitio donde esté la piel. Y si podemos apreciar, aquí tenemos la epidermis y aquí tenemos la dermis y no hay una discontinuidad. Usted no puede decir que aquí hay una separación. Hay continuidad. Ya en la dermis podemos ver, miren la epidermis aquí arriba y miren las microfibrillas penetrando la matriz de la dermis. ¿Qué es esta? Mira acá. ¿Qué es este corte, esta parte que está aquí? Ya en la hipodermis, aquí tenemos la dermis, hay una continuidad con la hipodermis y empezamos a encontrar estructuras como la fascia superficial
y encontramos adipocitos. Y miren cómo están la relación con el resto de redes. Ahí hay vasos, hay nervios. Imagínense toda la actividad metabólica de neurotransmisores y todas las sustancias que forman parte de las relaciones entre redes. Más abajo tenemos el tejido subcutáneo, en el que encontramos un tejido areolar laxo, pero fíjense que hay continuidad, se entrelaza. Y esto es muy importante, ya aparece la aponeurosis premuscular, este es el músculo o la fascia profunda. Mire cómo estas fibras van penetrándola, va habiendo continuidad. Luego aparece esta fascia premuscular y aquí el septum intermuscular que viene de ella y penetra los diferentes fascículos musculares, van entrando cada vez más, lo van envolviendo. Aparece el epimicio, que es este aquí, que es la parte más externa de lo que envuelve el músculo. Está debajo de la fascia profunda en contacto con el músculo. Atraviesa ese epimicio y entra para las fibras más profundas y está relacionado con la hipodermis. Aquí están jalándolo por arriba, por eso tiene esta forma y se mira la relación que tiene directa con el músculo. Lo que hacen afuera se siente allá. Y sigue entrando por debajo del epimicio, llega al perimicio, cubre los fascículos musculares, todas las fibrillas musculares y sigue su camino. ¿Y a dónde se dirige? Se dirige hacia la zona donde están los tendones. Es que es el sistema que se llama sistema deslizante. Las fibras penetran los tendones y mírenlo aquí, la red microanatómica de fibrillas que están entre el tendón y todos los tejidos adyacentes. La continuidad es evidente y todo eso fue visto con endoscopio. Los fascículos intratendinosos penetran todos los fascículos que constituyen el tendón y es importante ver que la red fibrilar de los tendones no es lineal. Tiene diferentes sentidos porque como es una unidad móvil, dependerá de para dónde se dirija ese tendón o los movimientos que tenga, que se reorganiza y se compone la estructura. No es un patrón fijo, sino de acuerdo a las necesidades. Y esto ya sí es muy, muy interesante porque miren aquí las fibras del periósteo que forman parte de esto, penetrando la cortical del hueso. La relación del hueso esponjoso con el hueso más compacto, miren la relación que tiene y lo más importante, que entra a los canales de Havertz, o sea, la parte nutricional del hueso. ¿Quién iba a pensar que todas esas fibras van a entrar a una estructura tan rígida? Igual sucede con el nervio. Esta es la parte más externa, el epineuro, luego entra el perineuro y luego entra al endoneuro. Atraviesa todo el nervio y lo mismo hace con la pared venosa, con la pared arterial y con las fibras del vaso linfático. Entonces, doctores, es muy importante que no olviden el concepto de la continuidad que hay en la red fibrilar. Y aquí les voy a mostrar estos videos cortitos. Ahí está la epidermis con la dermis. Esta es la continuidad fibrilar y la forma, que lo vimos en un esquema en blanco y negro. Ahí lo tienen. Eso es a través de un endoscopio, eso es vivo. Y esto es hermosísimo. Miren la movilidad y la adaptabilidad. Yo lo vi cuando conseguí estas imágenes y todo esto. Cómo esa capacidad de adaptación que tiene la estructura tensegrítica del cuerpo, la microtensigridad. Mire lo que sucede cuando empieza a haber tensión y cuando empieza a haber movilidad para evitar que se rompan esa fibra, lo que hace la red fibrilar. Mire cómo se duplica, se triplica, se crea mayor cantidad de estructuras para poder soportar el cambio. Aquí está la movilidad y la adaptabilidad. Allá en el fondo vemos otras estructuras más profundas, vasos, nervios, toda la red molecular de sustancias, todo eso va metido allí. Y la relación entre las células y la arquitectura fibrilar. Ahí ya se ve en vivo y en directo mucho mejor que el esquemita inicial que les mostré.
Miren esa belleza. Ahora, dice todo lo que se sucede allí en una reacción inflamatoria, todas las sustancias que se producen, que se liberan, que se absorben. Cuando hay una batalla campal con procesos de degradación, miren eso. Y estos ya son los esquemas, porque él hace el trabajo con el doctor Al Collins, en el que hace el modelo de cómo sería la movilización. Y mire, cuando sucede, por ejemplo, un edema o una expansión tumoral, no se rompe, simplemente se adapta, se organiza. Aquí está el concepto de tejido conectivo como constitutivo. Ahí está todo, desde que comenzaron en la piel hasta abajo. Y mire cómo constituye, no solamente para pegar, forma una estructura y un armazón y permite la correlación con todas las redes. Y esto es lo que hacen en un modelo. De lo más superficial a lo más profundo. Y eso llega hasta el núcleo, doctores. Y ahí están todas las tensiones, cómo se transmiten. Y ahí está con lo que les acabo de mostrar en la dinámica, los tendones, cómo se mueven, epidermis, dermis, hipodermis, los planos más profundos. Entonces, teniendo en cuenta todo ese engranaje que nosotros tenemos, podemos darnos cuenta que cualquier proceso inflamatorio que se suceda, inclusive a distancia, esas citoquinas van a viajar por todos lados. Entonces, hablemos ahora cuáles son las consecuencias de la inflamación crónica a nivel de discos intervertebrales y cartílagos en general. Y traigo referencia a este artículo de Berenbaum, un artículo del 2013, el que ya se plantea de que no se debe hablar de osteoartrosis, sino de osteoartritis. Y parte de inflamación de bajo grado con adipoquinas, citoquinas, todos estos mediadores lipídicos, las especies reactivas de oxígeno del tejido adiposo, la hiperglicemia con la oxidación del LDL, todas estas especies reactivas que van a producir envejecimiento celular, van a llegar a las articulaciones y van a producir una degradación y van a continuar inclusive hasta el sistema nervioso central. Y aquí les voy a mostrar cómo es en un esquema, en la matrix de un espacio de cuerpo vertebral con los discos donde quiera que esté, en cualquier parte de la columna vertebral. La lumbar, en la que tengo la referencia acá. Tenemos los cuerpos vertebrales, el superior, el inferior, tenemos el disco. Estos discos intervertebrales sanos constituyen la tercera parte de la columna vertebral y dan cierta estabilidad y flexibilidad. Por eso cuando uno envejece y se le empiezan a secar esos discos, uno pierde estatura. La gente dice, doctor, yo medía tanto, pero ahora me midieron y medí menos. Ya es una persona de más edad, obviamente hay un desgaste de disco. Entonces, ese disco está constituido por una parte central, que es el núcleo pulposo, y una parte que es interno y central, y una parte externa, que da un poquito más de flotación, de flexión y un poquito de rotación, que es el anillo fibroso. Pero ellos no son iguales en constitución. Un anillo fibroso de un disco sano, si lo ven aquí, tiene bastante agua, tiene un 77% de agua, por eso se dice que el disco está hidratado. Cuando se deshidrata en la resonancia se ve más oscuro, y tiene 14% de proteoglicano y solamente un 4% de colágeno. Y hay una diferencia con el anillo fibroso más externo, que tiene que resistir un poco más las flexiones y las rotaciones y las cargas como tal. Tiene 70% de agua, pero tiene más colágeno
15% y tiene 5% de proteoglicano. Y luego viene esta placa terminal aquí, delgadita, cartilaginosa, que separan los discos intervertebrales de los cuerpos vertebrales, que tiene mucho menos agua, 55%, tiene más colágeno, 25%, y proteoglicanos, 8%. Y también hay una serie de células residentes, que son las que van a sintetizar fibroblastos, por ejemplo, los componentes macromoleculares, y también hay pocas, pero hay células de la inmunidad innata colocadas allí. Entonces, tenemos que hablar de cómo se nutre el disco intervertebral normal. Vamos a repasar la estructura. Aquí tenemos cuerpo vertebral superior, inferior. Aquí tenemos el disco. Aquí tenemos la placa, ¿sí? Que hablábamos, la subcondral. Hay una placa cartilaginosa. Hay unos vasos del cuerpo vertebral que van a través de estas placas que tienen que estar cartilaginosas, van a permitir que haya una difusión de los elementos. También hay unas pequeñas arterias perforantes que llegan al anillo fibroso. Así se nutre, o sea, ellos son avasculares, directamente no lo tienen. Aquí tenemos las células, las pocas células que hay allí en el disco intervertebral. Ellas son avasculares, por consiguiente, no es fácil mantener esa matriz extracelular de una manera óptima. Ese aporte sanguíneo, como le dije, viene de estos cuerpos vertebrales, y los pequeños vasos perforantes van por difusión a aportar oxígeno y glucosa, ¿sí? Difunden de los capilares hacia la matriz extracelular, a las células del disco, a estas de acá, para que sigan manteniendo el entorno. Y los metabolitos, en este caso, por ejemplo, productos de desecho como el ácido láctico, van a difundir el sentido contrario. Entonces, en el núcleo pulposo siempre debe haber más metabolitos que nutrientes para que pueda hacer la difusión, para que puedan salir los metabolitos y puedan entrar los nutrientes. Y tiene que haber un nivel por encima de los niveles críticos para que puedan subsistir. Pero ¿qué sucede cuando hay un factor desencadenante que produzca un proceso inflamatorio? Pues llegan todas estas células que están aquí y empiezan, para resumir, a incrementar las respuestas proinflamatorias. O sea, uno de los factores desencadenantes ha llevado a un proceso inflamatorio. ¿Qué van a hacer? Van a disminuir los agrecanos y el colágeno tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto en el núcleo pulposo como en el anillo fibroso van a producirse las agrecanasas, las metaloproteinasas, todas las interleuquinas proinflamatorias, y eso que van a hacer que se incremente el daño, la degeneración tisular. ¿Y qué es lo que es? Es un proceso inflamatorio. ¿Y qué pasa con ese proceso inflamatorio que me va a producir, por ejemplo, dolor? Y quiero llamar la atención a esto, doctor. Hay un proceso que lo inicia, puede ser un trauma mecánico, un cambio genético, el cigarrillo, el hábito de fumar o alguna infección, va a producir en el núcleo pulposo haya una reacción inflamatoria y se liberen estas sustancias proinflamatorias. Y por un lado, pues todas las agrecanasas y todas las metaloproteinasas van a producir una degradación del colágeno tipo 2, va a haber una degeneración discal, puede haber una radiación discal y que vaya de una vez a activar el ganglio de la raíz dorsal y se produzca el dolor radicular. Eso es una forma. Producida por la hernia discal, se hace un bloqueo, el paciente mejora. Pero hay una gran cantidad, no pasa por ahí, sino que ya ha habido el daño a nivel del núcleo pulposo, se liberan quemoquinas, va a haber activación de migración celular y va a empezar a producirse las citoquinas proinflamatorias, que por un lado, ellas directamente van a activar el ganglio de la raíz dorsal sin que realmente haya un disco herniado. Puede haber una protrusión, pero no es el disco el que está produciendo el dolor radicular. O también, si duran mucho tiempo, se van a producir neurotrofina como factor de crecimiento de nervio, factor neurotrófico derivado de cerebro, que van a hacer que unas fibras nerviosas que se encuentran en la porción intermedia de la médula espinal se vuelvan superficiales y empieza el dolor neuropático. Entonces, doctores, para que se den cuenta que no solamente vaya a ponerle corticoides y haga un bloqueo, ojo, analice bien el caso clínico, porque esas citoquinas inflamatorias por sí solas están produciendo dolor.
¿Y qué lleva esto? De un disco normal a una degeneración del disco. ¿Por qué? Porque empiezan a calcificarse el cartílago subcontrales, todo se calcifica y no permite la difusión de los nutrientes. ¿Y qué pasa? Que aumentan el número de células, porque hay células inflamatorias. Entonces, hay una mayor demanda por el incremento celular y resulta que ya el aporte es inferior. ¿Qué sucede? Empiezan a aparecer las esclerosis, los cambios Modric, los nódulos en las placas terminales, se estrechan los espacios, empiezan a aparecer los osteofitos, disminuye el aporte sanguíneo, etcétera. Se calcifica todo y hay mucha mayor cantidad de citoquinas, aumenta la densidad celular y entonces obviamente empieza a haber con el paso del tiempo una nueva nivelación por debajo porque se disminuyó la actividad celular, ya no tiene suficientes nutrientes y tampoco hay soporte y es cuando vemos esos canales estrechos terribles. Y este es el resumen para mostrar todo lo que le había dicho, la predisposición genética al tabaquismo, las infecciones, las cargas biomecánicas, eh, el envejecimiento, pues va a haber cambios inicialmente, un disco oscuro. Cuando uno ve un disco negro, no es que no hay nada, ya hay un proceso inflamatorio que está mediado, esa degeneración, por las células que se encuentran en los núcleos, en el núcleo pulposo, el anillo fibroso y todas las células que van a producir todas las citoquinas inflamatorias que al final van a expresar metaloproteinasa de la matrix. Lo mismo sucede a nivel de cartílago, por ejemplo, de rodilla, de hombro. Se ha encontrado con el estudio ese de Berenbaum de que hay un proceso que empieza en la synovia. Empiezan a aumentar la celularidad, empieza a producirse todas las sustancias proinflamatorias que van en un momento dado a activar los controlcitos que son tranquilos y empiezan a producirse, a activar agrecanasas que van a producir metaloproteinasa y van a degradar más el cartílago y con el paso del tiempo, pues daño del hueso subcondral, angiogénesis, etcétera, y daño del cartílago. Esto que está aquí es para mencionarles que no solamente hay causas que son propias de la columna para que den dolor, ¿cierto? Que son los síndromes mecánicos como la degeneración discal o facetaria, el síndrome miofacial doloroso, el dolor discogénito con o sin radiculopatía, alguna fractura, inestabilidades segmentarias, etcétera, sino que también hay factores no mecánicos y llamamos la atención al cigarrillo. El cigarrillo es un factor importantísimo en la degradación, tanto a nivel vascular como directamente sobre la nutrición del disco, porque lo que está recibiendo, además de la nicotina, son más de 4.000 tóxicos que se calculan que tiene el cigarrillo. Otros síndromes no mecánicos directamente están relacionados con mielopatía, plexopatía, fíjense, enfermedades infecciosas o inclusive enfermedades metabólicas que no son más que procesos inflamatorios crónicos de bajo grado. También pueden ser tumores malignos primarios o metastásicos o enfermedades de origen vascular que lleguen a aterosclerosis, la vasculitis. Y lo otro son los dolores no mecánicos referidos, la relación que tienen los distintos órganos. Yo tuve un caso de un paciente que llegó porque tenía un dolor lumbar, habían hecho una radiografía, me lo mandaron para hacerle una radiofrecuencia, pero yo lo vi, la verdad que las carillas no tenían nada en particular y le toqué las metámeras y le encontré un dolor hacia el área del páncreas y le mandé a hacer una tomografía computada. Eso hace muchos años y resultó ser un cáncer de la cabeza de páncreas que en 3 meses se lo llevó una persona muy querida de parte mía. Problemas cardiorrespiratorios, pericarditis, pleuritis, neumonía. Mire toda la cantidad de patologías, la nefrolitiasis, la prostatitis, pielonefritis, aneurisma de aorta torácica y abdominal, los dolores de cadera pueden confundirse con dolores lumbares. Entonces, dicho esto, además, como lo habíamos mostrado en el artículo, pueden afectar el sistema nervioso, la inflamación crónica. Sí, el sistema nervioso central. Lo voy a mencionar, doctores, porque esos son temas de otras conferencias. Lo que quiero mostrarles es que todos estos procesos inflamatorios pueden llegar a producir ruptura o alteración en la barrera hematoencefálica con la liberación de todas esas citoquinas dentro de la glía
producir una reacción del astrocito y activación de la microglía, que es el macrófago del sistema nervioso, y producción de especies reactivas de oxígeno y alteración mitocondrial. Y aquí les muestro este resumencito. Tenemos que una infección por patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daños relacionados con una herida estéril, como es la autoinmunidad, el trauma, una inflamación sistémica, una pancreatitis, pero la emoción es una lesión estéril que va a producir patrones moleculares asociados a daño, que va a liberar todo esto, rompe la barrera hematocefálica y produce activación glial, difusión mitocondrial, desmielinización, daño endotelial y puede producir todo esto. Cambios en el comportamiento, depresión, delirio, trastornos en la memoria, etcétera, etcétera. El Alzheimer empieza así, doctores, porque se afecta al sistema linfático. Y quiero mencionarles las consecuencias de la inflamación crónica en la mitocondria. Voy a mencionarlo nada más porque esto es otro tema, pero quiero llamar la atención porque es que tarde o temprano la mitocondria no es solamente lo que va a producir es ATP, es un órgano que es muy importante para mantener la autorregulación. Tiene que ver con la diferenciación celular, con la migración, con la respuesta innata, inmune innata, con el metabolismo, tiene que ver con la inflamación y la senescencia. Y esta membrana, tiene la capacidad de modificarse. Yo tengo una conferencia muy simpática y muy bonita sobre eso, cómo se transforma todo eso. Pero lo que quiero decirles es que hay una condición basal que cuando requiere producir ATP y cuando tiene que mejorar las condiciones, porque si una persona hace ejercicio, ella hace fusión. Pero cuando hay situaciones adversas, hay fisión. Y ahí es donde empieza ella a producir especies reactivas de oxígeno y comienza a haber un daño mitocondrial que en este caso hay una perpetuación del proceso inflamatorio, ¿sí? Que puede llevarla a veces para tratar de controlar el daño, a hacer ella una apoptosis y controlarse. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, doctores? Que cuando estemos hablando de infección crónica de bajo grado, tenemos que tratar y pensar en que tenemos que tratar también la mitocondria. Tenemos que revisar cómo está el sistema nervioso central. Hay unos indicios iniciales de neuroinflamación cuando la persona se vuelve irritable. Entonces, esos niños que ustedes ven chiquitos dando gritos por mala alimentación, todos esos niños están neuroinflamados, no se concentran, cada día tienen que haber ayudas para poder educarlos. Entonces, es para que estén pendientes y si algún día hay una oportunidad, hablaremos de ello. Entonces, el nuevo objetivo terapéutico es la resolución de la inflamación. Ya hablamos de que esto es lo que se hace normalmente, me inflamo y linealmente desinflamo, bloqueo, pero nosotros manejamos las cosas diferentes. Esta es la presentación del Traumel, ampollas, gotas, tabletas, cremas, todas son válidas. Ahora que les expliqué el continuo, la continuidad tisular, tienen que darse cuenta que bien utilizados los productos, si no se inyectar, me va a ayudar al paciente. Que uno sea más rápido que otro, bueno, es posible, pero que son eficientes, cualquier presentación, sí lo es. Esta es la presentación inicial, como se hablaba del Traumel, tiene 14 componentes, por favor. Una vez hice una pregunta y gente que pensé que sabía mucho, no sabían que tenía 14 componentes a distintas potencias, pero todas son bajas, organotrópicas. Y hay un grupo de medicamentos que tienen que ver con la estabilización de la permeabilidad vascular. Acuérdense que hay un proceso de histamina, bradicininas que producen vasodilatación y acidificación de la matriz. Entonces, hay otro grupo que tiene acción antisupurativa. Hay un grupo que regula la expresión del dolor, porque al controlar todo esto, pues va a facilitar que no haya una sensibilización periférica. Y por último, que ellos decían que producía una estimulación de la cicatrización y formulación de callo óseo, porque eso estaba viéndose en relación con la fractura. Pero este es el trabajo que se publicó en el 2017, que se hace ese trabajo hermosísimo de la secuenciación profunda, el análisis transcriptómico de secuencia profunda en los ratoncitos, 7 ratones, en el que utilizaron en 8 días, perdón, un grupo fue con Traumel inyectado, otro inyectado con crema, y esa es la validez de la crema, doctores, también. En otro fue diclofenaco, en uno fue diclofenaco, en otro fue solución salina de control y el otro no se le hizo absolutamente nada. A ello, pues se le hizo una lesión en la región dorsal
para que no se lo doy. El ratoncito es muy curioso para que no llegara a alterar la lesión. Hicieron su lesión, los trataron, pusieron cultivos de tejido, hicieron una cantidad de pruebas para hacer un análisis secuencial, genético, y se dieron cuenta que habían 3 categorías afectadas. Fueron mapas consistentes de rutas biológicas que fueron en la contracción muscular, en la respuesta a formación de heridas y en la respuesta al estímulo de citoquinas. ¿Qué encontraron? Encontraron, por ejemplo, que a nivel del el precursor de interleuquina 1 beta, el Traumel es el azulito, y tuvo una reducción en comparación con el control en un 30%. Y en la interleuquina 18, la parte en que empieza el proceso de la resolución, hubo un incremento en el interferón gamma que lo relacionaron con la posibilidad de ayudar a controlar el proceso, en este caso inflamatorio e infeccioso. ¿Y qué otros genes importantes vieron o les llamó mucho la atención? Tenemos el gen que tiene que ver de la proteína de membrana que tiene que ver con los natural killers. Miren que en la parte de la curación de la inflamación, o sea, en las últimas horas, ¿sí? Ya en los últimos días, el Traumel actuó estimulando este gen que tiene que ver con ¿qué? Con la eliminación de las células senescentes. O sea, una limpieza, si lo podemos llamar así. El del DNA-J, el homólogo B, el control está mucho más alto que el del Traumel. Esto quiere decir que este gen aumenta la temperatura y el Traumel lo que hizo fue que en ese tejido, en ese microambiente, reduce la temperatura, lo que facilita la motilidad celular, que es fundamental para poder hacer la reparación. Y el inhibidor de la proteasa de serina también se eleva muchísimo en todas las etapas desde que empieza la resolución y la reparación cada vez más, porque ese es el que permite que se produzca la barrera epitelial, la recuperación del tejido. Y por último, el 1543 también en esa etapa de resolución y reparación que tienen que ver con la diferenciación celular, o sea, facilita la diferenciación celular y eso permitió establecer cuáles eran unas hipótesis sobre la acción del Traumel sobre el tejido enfermo. Por un lado, la diferenciación celular porque trabaja en el microambiente con lo que acabamos de ver y porque permite que se manifieste la capacidad pluripotencial celular. Y por el otro lado, facilita la motilidad celular. Eso hace que haya migración celular, organización celular y una excelente reparación o una reparación adecuada. ¿Y cuáles son los cambios comparativos del traqueotoma con énfasis en cuanto a las vías de la ciclooxigenasa y la hipoxigenasa comparados con el diclofenaco? El diclofenaco, como obvio, termina bloqueando y reduciendo la actividad de la sintetasa de la prostaglandina, mientras que el Traumel no. Permite que actúe en la concentración de acuerdo a las diferentes etapas. En esta etapa inflamatoria y luego cae un poco para luego volver a aparecer en la justa medida para que se lleve a cabo la producción de las resolvinas. Y con los leucotrienos, miren lo que sucede. El que no trataron y el diclofenaco, como no lo bloquean, actúan a la loca. O sea, siguen atrayendo polimorfonucleares mientras que el Traumel no. El Traumel lo mantiene hacia la baja. Es un buen regulador de la leucotrieno C4 sintetasa. Y el otro dato en relación con los receptores de estos mediadores proresolutivos después de la administración tiene que ver con estos receptores que están acoplados a proteínas E, que son FPR1, que está relacionado con la serie E1 de resolvina, y el FPR2, que está relacionado con lipoxina 4 y resolvina D y E. Hizo un efecto potente, regulador y positivo sobre ambos receptores, facilitando la liberación de estos mediadores. No hay dudas que el Traumel, doctores, es el pilar, el medicamento pilar para el tratamiento a través de la medicina bioreguladora del sistema. Es inconcebible y todavía es la hora que yo no logro entender por qué no se dan cuenta que el Traumel, si usted no pone Traumel, usted no está haciendo medicina bioreguladora. Usted no está regulando el proceso de inflamación. Agréguele lo que quiera de acuerdo a lo que necesite, pero siempre tiene que estar colocándole el Traumel. Es sí o sí.
Si no lo hacen es que no han entendido nada de esto. Yo no logro entender cómo prefieren utilizar el último medicamento. Usted empiece primero con el Traumel, en la base, y luego vaya agregando. Ese es la base, y usted vaya poniendo los otros pilares que se vayan complementando. Este fue el otro análisis que se hizo, que es para la inflamación aguda, para entender realmente cómo trabaja el Traumel. Indujeron una peritonitis con el Simosan en la rata y se cuantificaron, esta es la fase de inicio y esta es la fase de resolución, con la biosíntesis de los mediadores proresolutivos. Lo verde es la presencia de los polimorfonucleares y la inflamación. Y se toma un punto que es el R50, que es el tiempo que se mide, donde llega al 50% el pico de polimorfonucleares. Acuérdense que la importancia para controlar la inflamación es que los polimorfonucleares tienen que reducirse. Entonces, esta caída aquí se mide en un tiempo R1. Y esto es lo que va a permitir, cuando cae, a que se empiecen a producir todas las sustancias y a cambiar el fenotipo de los monocitos y los macrófagos de proinflamatorios a resolutivos. Por eso es muy importante la caída en el 50% y este tiempo. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? El Traumel está como HE100, que es el color naranja, y el otro es el control. Mire lo que sucedió a las 6 horas. Encontraron la caída en el 50%. 6 horas fue el RI. Rapidísimo. ¿Eso qué lleva? Que en las siguientes etapas, estos macrófagos, mientras que en el control siguió mucho tiempo, pues, ¿qué resolvinas y qué mediadores va a producir si todavía tiene polimorfonucleares? Pues estos macrófagos, a los que se les aplicó el H100, que es el Traumel, empezaron a disparar y a producir lipoxinas, resolvinas, neuroprotectinas, etcétera, etcétera. Entonces, doctores, mi epílogo es este. Llevamos a comparar esta gráfica con lo que está sucediendo en la de la izquierda, y el objetivo, ¿cuál es? Que los polimorfonucleares entren en apoptosis rápida para que haga el macrófago eferocitosis, pero para eso se requiere de la presencia de prostaglandina E2. Si yo ando bloqueando la prostaglandina con todo gusto, pues entonces esto se va a prolongar y se va a retardar la producción de todos los mediadores proresolutivos. Entonces, doctores, no lo olviden. Si usted no pone Traumel, usted no está haciendo absolutamente nada. Ponga primero el Traumel, es fácil. ¿Qué voy a tratar el paciente? Ok, Traumel. Ahora, ¿qué le voy a poner? De acuerdo al resto de patología o de lo que usted vaya a ayudar a bioregular para que alcance una autorregulación. Y le recuerdo el continuum de la enfermedad. Esto es simplemente para uno, así como uno habla historia de la enfermedad, saber dónde está ubicado este paciente para ver dentro de los productos con los que yo cuento cómo lo voy a tratar. Pero siempre, siempre en una receta tiene que estar el Traumel. Tenemos el CELT, que tiene varios componentes. Estos fueron los trabajos iniciales. Todo esto se ha hecho in vitro, se ha hecho en laboratorio. Se encontró que estas plantas tienen un efecto en la regulación de la vía del leucotrieno y las prostaglandinas, modulándolas, no bloqueándolas. Tiene un componente Swiss, que son condroprotectores, tiene cartílago Swiss, embrio totalis Swiss, funículum umbilicalis Swiss, placenta totalis Swiss. Tiene 4 Swiss, y eso, pues, acuérdense que van a permitir, junto con los otros componentes, a que haya una reparación. Tienen componentes que permiten una activación catalítica celular, va a estimular la producción de sulfato de condroitina. Tenemos el sulfato de condroitina, y tenemos el sulfur, y tenemos el ácido silicicum. Y tenemos los catalizadores que ayudan a disminuir el estrés oxidativo del cartílago. Tenemos el ácido de L-alfa-liponicum, la coenzima nadidum, y tenemos el natrium dietilocelocético. Es un medicamento muy completo,
y como veremos más tarde cómo se potencia. Pero ¿qué se encontró también con el CELT? Que es una cosa maravillosa. Esto fue publicado en mayo del 21. El doctor Giacontán estuvo en Bogotá presentando el trabajo. Lo que encontraron fue que había una reducción de la metalopeptidasa de la matriz, de la 13, y se había una facilitación en la promoción de la condrogénesis. ¿Por qué? Porque todas estas expresiones que están aquí genéticas tienen la particularidad de estimular o promover la metaloproteinasa 13 y por consiguiente una degradación del colágeno tipo 2, facilitando la degradación del cartílago. O sea, si lo complementamos con la imagen que vimos, cómo se producía el proceso inflamatorio, pues nosotros le vamos a agregar esta transcripción. Ahora, ¿qué hace el CELT? Incrementa el CCN1, que lo que va a hacer es bloquear estas agrecanasas para que se mantenga los agrecanos y el colágeno tipo 2. O sea, facilita la condrogénesis. Aquí tenemos otro trabajo serio, así como lo tenemos con el Traumel. Entonces, con más razón, tenemos que utilizar Traumel como base. Primero, no CEL y Traumel no. Traumel y vamos, pum, y le agregamos el CELT. Porque tenemos suficiente soporte para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es esto, que estas agrecanasas dejen de estar molestando y degradando todo para que haya un mecanismo de reparación y se logre controlar el proceso degenerativo y el daño que no suceda a nivel de los osteoblastos y con toda la angiogénesis y neurogénesis que produce el daño articular irreparable. El otro medicamento, donde lo haya, no quiere decir que si no lo hay no sirva para tratar esto. Si cuentan con el disco Compositum, pues es un buen medicamento porque mire, tiene 37 componentes. Por un lado, están las plantitas y tiene mercurio que va a facilitar trabaja sobre el proceso inflamatorio. Por el otro lado, tiene cualquier cantidad de elementos que son activadores del ciclo de Krebs. También tiene Suis, cartílago Suis, embrio Suis, médula Suis, glándulas suprarrenales Suis, que si vemos son complementarias con el CELT, pero si yo no tengo este elemento, no quiere decir que no voy a poder tratarlo. Esto es como ponen ahí la cereza en un pastel, que le agrega un sabor distinto, pero si no la tengo o no me la puedo comer, no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia que me llama mucho la atención? Es que tiene Nafalium polycephalum y tiene, a ver dónde está, Citrilus colosintis, porque tiene 4 componentes para manejo del dolor, más otros. Pero eso está en el Deralgo Remin Gel. Entonces, si yo no tengo Discus Compósito, aquí está Swiss Compósito porque ese es el que lo tenemos en Colombia, pero es el mismo producto. Son nombres distintos. De acuerdo a las regulaciones del país, ponen el Swiss o no lo ponen. En Colombia se llama Discus Swiss Compositum, pero es idéntico al que ustedes tienen en Guatemala. El Discus Compositum es igual al Discus Swiss Compositum. Si no lo tengo, pues yo ahí le agrego el Neralgo, porque tiene esos 2 componentes que le acabo de mencionar que se encuentran aquí en el Discus. Entonces, doctores, ahí tienen un arsenal muy importante y vuelvo y les machaco. Primero Traumel y agréguele lo que quiera. Pero no me vayan a dejar el Traumel porque entonces la verdad, la decepción es grande porque pienso que se ha hablado mucho y no les ha llegado. Entonces, esto es un esquema que yo agregué el Discus. ¿Por qué, doctores? Porque existía el Mozart, siempre se decía, no, Traumel CELT. Yo dije, no, tengo que agregarle el Discus porque tiene otros elementos que me van a trabajar sobre la mitocondria. Acuérdense que se los dije. Y tiene otros elementos Swiss que no tiene el CELT. Y tiene manejo para el dolor. Pongo los 3 y no tengo que estar agregándole medicamentos para el dolor. Pero vuelvo y repito, si no lo tengo, pues le agrego el Neralgo Reminger. Esto es lo que quiero llamar la atención. Hay unas particularidades de cada medicamento, su mecanismo de acción. ¿Qué hace el Traumel? Modula
y resuelve la inflamación. Eso no lo hacen los otros. Ellos ayudan a algo, pero es que este modula y resuelve la inflamación. ¿Por qué? Porque me va a reducir el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, me va a regular la prostaglandina 2, me reduce los polimorfos nucleares y los monocitos, la entrada de ellos. Acuérdese que el leucotrieno, la sintetasa, mantiene esos niveles bajos. Las moléculas y activa las moléculas de progresoluciones especiales y rapidito. El CELT, por su cuenta, reduce la expresión de la metaloproteinasa 13 por sí sola y por estimulación del CCN1. Y si le agrego el disco, este tiene mayores componentes de activación del ciclo de Krebs, permite actuar un poco más sobre, a nivel mitocondrial y eliminarme las especies reactivas de oxígeno y por los componentes me reduce el dolor. Ahora, los tres juntos, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su sinergismo? Estimular el factor de crecimiento transformante beta, facilitar la biosíntesis de glucosaminoglicanos y la producción de colágeno. O sea, ayudarme a la matrix. Y aquí les traigo un caso clínico, espero que no se me hayan dormido. Es de una mujer de 54 años de edad, es un video corto, que se quejaba de dolor lumbar crónico de 8 meses de evolución cuando llegó a la consulta. Normalmente era de una intensidad entre 4 y 6, moderada. Era a través del tiempo, inicialmente era intermitente y desde hace unas 6 semanas a la consulta era constante ya. Se exacerba con las flexiones, extensiones, rotaciones, inclinaciones de la columna lumbar. Si hay una limitación funcional a los arcos y llega a 8 cuando hace los movimientos. Y produce una limitación funcional cotidiana, porque la gente le pregunta, ¿usted carga bulto? No, pregúntele, ¿usted se puede bañar? Usted se puede sentar en un inodoro, si puja le duele, limpiarse le duele, bañarse puede llegar hasta los pies, o le toca ir salir con los pies sucios, o como un paciente mío que se compró una varita y le puso una esponja para poder limpiarse porque decía que no podía flexionarse. Eso es lo cotidiano, hay que preguntarlo. Inclusive si tiene dificultades para las relaciones sexuales, si hay confianza para contarle al paciente, uno tiene que respetar todo eso. ¿Dónde se localiza el dolor? En la región lumbar medial y paramedial bilateral, pero de predominio izquierdo. En la resonancia de columna lumbar sin contraste había discopatías de L3, L4, L5 con estrechez cementaria del canal inflamacional en carillas articulares de L3, L4 y L4, L5 izquierdas. ¿Dónde lo ubiqué a ella en la continua en la enfermedad? Allí, porque tenía degeneración con fibrosis. Ahí no había otra cosa, había segmentos estrechos. Y me fui por esto. Ustedes van a encontrar el disco Swiss Compósito. Lo que pasa es que esto lo conseguí más fácil. En Colombia no encontré uno que no dijera Swiss. Y bueno, pero es el mismo producto, doctores. No vayan a pensar, bueno, que el doctor pone eso y no. El Discos Compositum es igual que el disco Swiss Composite. Son cuestiones de cómo las regulaciones de cada país lo permiten. Y ya expliqué por qué utilizo la combinación. Este es el video, no tiene sonido, voy a tratar de explicárselo. Ese es mi hijo que hace video y todo eso. Aquí tenemos a la paciente. Ella, voy a parar un momentico para explicar algo. Ella está, ¿lo paró? Ok, ahora sí. Aquí hay un rodillito que lo coloco de cresta ilíaca y cresta ilíaca para poder modificar el arco, para que no quede hundido, para que me abra los espacios. ¿Qué he delimitado aquí? Crestas ilíacas. Hay una asimetría, si la nota. Esta es la última costilla, la duodécima costilla. Está T11, T12. Y de aquí para acá son las apófisis espinosas que las toco L1, L2, L3, L4, L5 y aquí está el sacro con sus respectivos espacios. Aquí tenemos L1, L2, ese es L1, L2,
L3 con su espacio, L4 y el espacio L5. Entonces L1, L2, L3, L4, L5 es con su respectivo espacio. Y más o menos unos 2.5, 3 centímetros a los lados se encuentran las carillas articulares. No vamos a llegar con esa aguja, es una aguja de 30G de 1 pulgada, pero es que por eso le traje lo de continuidad tisular, porque es que ahí es donde voy a inyectar y él va a llegar a donde va a llegar. Yo antes lo metía a quirófano, ya no. Hace rato no lo hago y funciona la misma maravilla. Tengo casos de discos protruidos, pacientes que me dicen, yo no me opero, doctor, y los hemos trabajado y muy lindos cómo se recogen. Entonces, ahí delimitamos los espacios para L3, L4, L4, L5 y L5S1. ¿Por qué entra en ese ángulo? Por la disponibilidad de las apófisis espinosas. Tienen una caída, entonces uno palpa y lo coloca, lo va guiando. Uno va retirando y va aplicando medicamentos. Ahí están mezclados en esa jeringa, están mezclados cada uno de los medicamentos. El Traumel y el disco tienen 2.2, suman 4.4. Y el Celter tiene 2, son 6.4. Es una jeringa de 5. ¿Por qué no usé la de 10? Porque es muy grande y tengo que hacer mucha presión. El terapeuta se lesiona también. Y cuando haga la presión puede pasar muy rápido el líquido y molesta al paciente. Ahí está el espacio inferior. Mire que introduzco. Y mire que yo me apoyo con la mano. Y muy gentilmente, muy delicadamente se tiene que hacer eso. Bien. Introduzco, voy aplicando y voy retirando. Y en el lado izquierdo, donde estaba el compromiso fasciatario, ¿qué recomendaciones yo doy? ¿Cómo lo aplico? 2 veces a la semana, 5 sesiones inicialmente y ahí evalúo el cuadro clínico, si necesita más sesiones o no. Personalmente utilizo jeringas de 5 centímetros cúbicos, por lo que le decía, necesitaría una de 10, pero yo lo que hago es que cargo la mitad, aplico, lo que pasa es que ahí recorté el video, vuelvo y cargo la otra mitad para continuar. Uso agujas de 30G de 1 pulgada, si no lo consiguen allá, puede ser de 27G, un poquito más gruesa, pero es válida. Pues los guantes, el rollo que le dije para levantar las caderas, para ampliar, para que se amplíen los espacios. Siempre tener material de bioseguridad y es importante la ubicación de la camilla. Uno no va a cruzar los brazos para llegar al otro lado. Si usted va a trabajar el lado izquierdo, póngase en el lado izquierdo del paciente, déle la vuelta al otro lado y se coloca en el otro lado para el lado correspondiente. Eso es fundamental, doctores. ¿Y cuáles son los temas para recordar? Ya aquí terminamos. Es lo siguiente, que es lo que quiero que les quede. Tengan claro lo que son los conceptos de biorregulación, conceptos de autorregulación. No olvidar que existe el continuum de la salud y la enfermedad y la continuidad tisular, doctores, para que se animen a trabajar los medicamentos con lo que tengan y con lo que puedan. Si algún día podemos trabajar, enseñar a inyectar, pues se hará, pero mientras tanto, con lo que tengan, orales, en tabletas o gotas. Si tengo crema, crema. Y si me atrevo a inyectar, pues inyectando. Y doctores, le machaco esto. No me vayan a defraudar. La biorregulación de la inflamación es sí o sí con Traumel como medicamento fundamental. Usted no puede tratar nada de medicina bioreguladora si no usa primero Traumel. Esa es su base. Te va a servir una mesa, lo primero que pone es un buen mantel. Y ya ponga el plato que quiera. Y ponga el cubierto que quiera. Pero el mantel más lindo
y perfecto, así la comida le quede maluca, es el Traumel, en este caso. Y recomiendo la teoría de Traumel, Celta y Discus Compósito, con sus particularidades y su sinergismo. Y lo único, si no tengo el Discus Compósito, que además tiene pulsatilla, yo puedo agregar el Neralgo Renin Gel y le agregaría el Infomiosot, porque el Discus tiene pulsatilla que actúa como drenador. Le puedo agregar Linfomiosot, que uno, lo que va a agregar es 1.1 en cada uno, serían 2.2, que es el equivalente a una ampolla de Discus Compositum, y sería la misma cantidad. Doctores, con esto es una zona muy linda que es en la Sierra Nevada de Santa Marta, los bosques de chocolate, es una experiencia muy, muy bonita. Me invitaron a comer cacao, a tostar nuestro propio chocolate y todo. Pues mi eterna gratitud por la invitación, la verdad. Siempre me emociona mucho poder transmitir la experiencia mía. Ya son 14 años en esto. Vivo revisando, estudiando, porque cada día me sorprende lo que hace esta medicina. Yo leo muchos artículos, estoy inscrito a muchas revistas de temas convencionales, pero siempre estoy indagando, es por cómo se les ocurre hacer esa barbaridad con tantas medicinas que yo utilizaba antes y cómo la puedo aplicar con lo que ya yo aprendí. Eso yo no le hablé del nervio vago como está allí. Es para el ejercicio de la práctica de estar metiendo estimuladores. Yo me entrené en estimulación en los Estados Unidos. Y después de un tiempo en práctica dije, esto no sirve realmente, porque donde ponía el estimulador comenzaba a producir una cantidad de problemas. No es que esté en contra de la medicina convencional, sino que el problema es que aprendemos a hacer algo y nos quedamos allí. Y esto, yo me leí una frase de Alvin Toffler, que ya falleció, que hizo el Shot del Futuro, entre otras obras, que decía, el analfabeta del siglo XXI será aquel que no sea capaz de aprender, desaprender y volver a aprender. Eso fue una de las cosas que me motivó a mí. Me tocó desaprender, aprender y volver, aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, doctores, bueno, espero que no tengan pesadilla con con toda la información, pero, No, pero intenté llevarlos a entender qué es la medicina bioreguladora realmente. excelente conferencia, doctor Zuleta. Como siempre, muchísimas gracias. Me uno a las múltiples y múltiples felicitaciones. Mire que le felicitan hasta el material que utilizó. El contenido científico que nos ha desarrollado hoy es realmente extraordinario, como siempre Gracias. digo yo. Se lo merecen. Muchas gracias. Todos están muy agradecidos, doctor, y muchas gracias por compartir todo su conocimiento. Y a mí me impacta saber cómo un neurocirujano, y eso nos pasa en las especialidades, encuentra un criterio científico para decir no todo paciente va al quirófano por una discopatía. En tener ese criterio cuando regenerar y darle el chance que muchas veces no es necesario llevar al quirófano, como usted bien ha puntualizado a muchos de nuestros pacientes. Wow, ese es un beneficio que yo lo quisiera tener si fuera paciente. Te diría que el doctor Zuleta fuera mi neurocirujano primero. Nada más me avisa que yo llego allá, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. ¿Y hasta qué punto, doctor, cuando hay sintomatología neurológica inicial, aquel limbo, podemos llegar a un paciente y decir, intentemos regenerar esta discopatía? Mire, el asunto es que eso llega a otro tema. Y es que, por eso yo les mostraba que habían unos síndromes y unas manifestaciones clínicas que no tenían que ver, que eran sistémicas, que son dolores referidos. Y uno decía que son los síndromes miofaciales. Hay una cantidad de síndromes miofaciales, por ejemplo, el de el glúteo menor da un dolor que es idéntico a una radiculopatía L5 y S1, por ejemplo. ¿Qué otro le digo? Glúteos, los demás glúteos, el mayor, el menor. Un cuadrado lumbar da un dolor también muy referido. Entonces, el problema es que si yo soy neurocirujano y fui entrenado a examinar, a levantar una piedra, mire, en la SESH
yo lo cuestiono mucho porque, vea, tengo pacientes que le levanto la pierna y si tiene un problema a nivel de cadera, de estos músculos que son rotadores de cadera y estabilizadores de cadera, va a dolerle. Y si a eso le sumo que tiene una retracción de isquiotibiales, el dolor es radicular. Usted no se imagina la cantidad de pacientes que yo estoy viendo que están haciendo procedimientos cada vez menos invasivos, endoscopia y tal, que llegan con el dolor arrebatadísimo. Ahora mismo estoy atendiendo a un paciente que ya lleva 5 sesiones, vamos a hacerle 5 más, que llevó 2 cirugías, primero instrumentación y después supuestamente por un disco protruido, no fue examinado, sino solamente visto a través del dolor y de la resonancia, terminó con una cirugía endoscópica y vaya a verlo cómo está. Lo pude rehabilitar. ¿Por qué? Porque el señor tiene unos músculos que son los iliocostales que han sido intervenidos, están inflamados, además tiene un síndrome metabólico. Entonces tiene grasa en glúteos. Yo estoy mandando a hacer ahora densitometría con análisis de composición corporal total para ver inclusive si hay o no sarcopenia. Porque que eso vuelvo y yo estoy trabajando en eso. El trastorno del eje hipotálamo, cerebro, tálamo, hipotálamo, hipófisis, adrenal, genital, la cantidad de hipogonadismo que encuentro y que está generando un proceso inflamatorio de bajo grado que produce dolor. Porque hay patrones moleculares asociados a daño. Entonces, van y operan y operan y operan. Y yo lo que hago es que mando una cascada de exámenes y encuentro una testosterona contra el suelo, por ejemplo. Y de esa cuenta vemos muchos pacientes que han ido al quirófano a una cirugía de columna y salen peor. Salen peor. Porque alborotamos el proceso inflamatorio, no identificamos. Ahora, ¿qué hago yo con esos pacientes? Que me dice, bueno, usted tiene esto. Bueno, ya uno lo conoce y dice, doctor, yo vengo aquí porque usted me va a evitar que me va ¿cómo se llama? A resolver el problema, me va a ayudar a que no me operen. Pero empezamos a identificar cosas y encontramos toda esa patología metabólica que tiene y se empieza a regular. Obviamente van a disminuir la citoquina. Toda la inflamación sistémica va y comienza a bajar y se comienza a tranquilizar. Y de paso vamos trabajando el síndrome miofacial. Y ahí lo vamos llevando. Pero si hay mucha cirugía que no se debe hacer. La columna cervical aguanta. Usted no se imagina todas las cirugías de columnas cervicales y con los implantes nuevos. Yo decía, bueno, sí, está bien bonita, pero el paciente se vive quejando de dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombro. Pero hasta que aprendí que primero resuelvo los síndromes miofaciales. Y es interesante cómo entre los comentarios hay colegas que han tenido esa experiencia ya. Y desde luego estamos hablando profesionalmente, como observar un dolor abdominal. Si vemos que la cosa no va bien, pues doctor Zuleta, ahí le mandamos a este paciente a Colombia, que si va a ser operado, va a ser en el momento que es. Pero una pregunta, hay alguien que respondió, un doctor que es neurólogo, que qué cantidad se aplica. Acabo de ver la pregunta y es muy interesante. Cada ampolla trae una cantidad limitada, o sea, es pequeñita realmente porque son diluciones. Por ejemplo, un Traumel trae 2.2 mililitros. Un Celté trae 2. Y el Discus trae 2.2. O sea, tenemos 6.4, ¿cierto? Esa es la cantidad que se inyecta por sesión. Wow. Si no tiene la experiencia para aplicarlo como lo hice en ese puede aplicarlo en los planos musculares. Yo no sé si allá tiene la aguja de 1 pulgada 30. 27 por 1.5. Creo que llega uno bien. Bueno, no enterrarla toda, no colocarla toda, sino llegar al plano muscular, ¿sí? Y se coloca y se inyecta. Entonces, por cada sesión lo que están aplicando, una ampolla de cada uno. Yo lo hago 2 veces a la semana, no días consecutivos. Por ejemplo, un lunes, un viernes, un martes, un viernes, porque hay que dejar un espacio, porque hay un estímulo que uno hace al inyectar y al dejar el medicamento. Hay pacientes que eso produce una reacción dependiendo del proceso inflamatorio que haya. Dice, doctor, es que me sentí mal. No, uno se lo tiene que explicar que puede presentarse un efecto booster. Así. Y con esa continuidad tisular que usted nos ilustró tan bellamente con esos videos,
el medicamento va a llegar, va a Va a llegar. llegar. Por eso le digo, si no me atrevo a inyectar, pues doy tomado y le aplico crema. Exacto. Y como yo le digo, cuando estoy con los estudiantes, estos medicamentos los puede poner hasta intratecalmente si quiere. No hay efectos Vea, secundarios. yo le voy a decir una cosa que yo hacía cuando comenzaba, que estaba en actividades quirúrgicas. Yo me llevaba la ampolla de Traumel. Al paciente le decía, te voy a inyectar esto antes de operarte. Y le hacía la inyección como lo hacía ahora, antes de la cirugía, el que quería, y me firmaba el documento y me llevaba 2 ampollas de Traumel, porque a uno le decían, para que no haya fibrosis, ponga corticoide. Y resulta que eso es falso. Y luego la herida se me abría. Entonces yo dije, si esto, y eso que todavía no teníamos ese estudio. Yo dije, voy a utilizarlo. Bueno, yo lo inyectaba primero en 3 sesiones y me llevaba 2 ampollas. Me hace un favor, este es un corticoide que es inglés, es alemán, le decía yo. Me la vas a pasar. ¿Esto qué, doctor? Entonces, esto es alemán. Bueno, doctor, entonces partían, me lo vas a colocar. Y era lo que yo les aplicaba a mis pacientes. Wow. No se le notaba ni la cicatriz. Tengo la resonancia por ahí en algún lado. Yo dije, no, fuera. Entonces yo decía, fuera con el corticoide y me presentaba con mi corticoide alemán. Qué maravilla. Y alguien nos preguntaba que cuántas sesiones para cada, en las discopatías, pero es que esta no es una medicina lineal, esto es individualizar al paciente. Yo digo, yo empiezo con 5 sesiones porque en las cajas de nosotros traen 5 ampollas. Y la verdad es que eso es progresivo. Uno a partir de la tercera comienza a ver más la mejoría. El paciente dice, doctor, me aplicó, pero eso no me ha servido porque tienen la idea que ya le pusieron un corticoide y se va para la casa silbando. Entonces uno le tiene que explicar que eso es una bioregulación que se está ayudando a que responda y ellos lo van entendiendo. Entonces, si a la 5ª sesión el paciente ha mejorado, pues mandamos a rehabilitación y no le pongo más. Ustedes tienen la ventaja que ya tienen cajas de 10, pueden hacerlo más. Por eso le decía, a la 5ª sesión se evalúa el caso clínico y se determina si es necesario seguirla 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. O definitivamente no necesita más. Wow, excelente. La doctora Clelia Godínez de aquí en Guatemala nos pregunta si trabaja esta triada en la espondilitis anquilosante, doctor. Cualquiera de las patologías la utilizo. Lo que pasa es que con la espondilitis anquilosante pues tenemos ya un problema más complicado. Ya estamos hablando de una expresión antigénica, etcétera, etcétera. Ya. Pero sí funciona y alivia porque regula el proceso inflamatorio, claro. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Inclusive, en esos casos más complicados, yo utilizo la vía endovenosa. Wow. Y a mí me fascinó lo que habló usted de que hoy en día nuestros pacientes necesitan el detox más Traumel. Sí, señor. Estamos en una epidemia no solo de toxicidad, sino una epidemia de inflamación de bajo grado persistente, todos. Yo le voy a comentar algo. Mi esposa y yo, nosotros somos personas de la tercera edad. Siempre tengo Traumel en mi casa en goticas. Se acaba un frasco, pues tomamos otro. Hay veces que uno come, bebe algo y a mí me sale un brote aquí y yo dije, epa, y enseguida yo tengo mi Traumel permanentemente. Y estoy seguro que su botiquín de alopáticos es casi cero, si no es que cero. No hay. A ese punto es donde tenemos que llegar cuando entendemos bien qué es bioregular al paciente y qué es entender todos los procesos regenerativos que nos brindan la medicina de bioregulación y los medicamentos alopáticos. No es solo quitar síntomas, porque muchas veces le dicen a uno que sirve para tal cosa. No, vamos a ver cómo regulamos a este paciente. Y uno de ellos es no meterse con el proceso. Así es, por eso es que le insisto en los conceptos y tener la idea del continuum de la enfermedad. Porque yo me sorprendo, José, que uno ve, por ejemplo, una radiografía y dice, riñón, no, tiene unos quistecitos, pero eso no es nada. Espérate un momento. Ese quiste, ha habido un proceso X que ha hecho un cambio en el tejido. Ahí pasó algo. Eso no significa nada. No, ahí tienes unos ateromitas. O sea, ahorita creo que hablando tenemos son patrones moleculares asociados a daño.
lenta del internet del doctor. La señal nos está viniendo un poquito entrecortada, doctor Zuleta. Alcanzamos a ir, cambiar de... Si cambio de red. Ajá, eso creo que va a ayudar. Vamos a ver. A ver. ¿Me escucha mejor? Ahí está mejor, yo creo que ahí va a estar mejor, doctor. Ok, cuénteme qué necesita que le repita. Por ejemplo, pacientes que nos pregunta el doctor Coronado, que él es fisioterapeuta, tiene la especialidad. Sí. Los pacientes que están, por ejemplo, con pregabalina, ¿cómo actúan estos medicamentos ahí? Eso lo vemos, nos llegan así los pacientes. La pregunta que yo me hago es, lo primero que yo tengo que ver, o sea, yo formé parte del grupo de Advisory Board para todos esos medicamentos. Y cuando yo entré a esta medicina, Pfizer me votó, porque yo le armé una discusión bien grande cuando ya yo tenía otros argumentos. Ya me dijeron, este hombre no nos sirve y fuera. Todo lo que es la pregabalina y todos esos medicamentos, la única indicación que tiene es para dolor neuropático. Nada más. Pero la dan para que el paciente también se duerma y para que se le quite el dolor, pero es solo dolor neuropático demostrado. Ni siquiera ya para dolor neuropático focalizado como el herpes zóster o la neuropatía diabética, porque para eso está, no sé si ustedes lo tienen allá, el parche de Versatis de lidocaína al 5%. Esos ese es el gold estándar porque son locales. Yo lo uso bastante para poder tratarlo y lo trabajo con medicamentos que tengan ranúnculos. Por ejemplo, ranúnculos bulbosos, lo utilizo. Pero voy a esto. La pregabalina es un inhibidor GABA. Y al paciente comienzan a darle pregabalina y el paciente le van aumentando la dosis. Si no le mejoró es porque ese señor no tiene un dolor neuropático real. Entonces comienza a producir un bloqueo del factor neurotrófico derivado del cerebro y el paciente se vuelve lento y comienzan a tener disfasias nominales, además de ataxia. Entonces, la indicación es que haya un dolor neuropático demostrado con buen examen, medir que realmente tenga una alodinia o que tenga una hiperpatía, etc. Qué pena que la señal ahorita está un poco deficiente del internet. Voy a ver. Creo que la señal... bien, doctor? Sí, bueno. Bueno, me alegro. Qué bueno, porque a mí antes se me entrecorta. Doctor, nos mencionó usted de la mitocondria. Sé que es un tema grandísimo y que usted quedó como, pero nos tocó un brillante link. Coenzime compositum y ubiquinol compositum. Perfecto. Agregado a esta triada. Tiene perfecto. Y eso yo lo paso endovenoso. Porque ya el discus tiene buenos componentes que digamos que en un momento dado pudiera suplir el coenzime si no lo tengo. Pero necesito el ubiquinol porque ese va para la cadena respiratoria. Así es. Entonces, claro que sí, por eso yo le decía, esta es una tríada para manejar la patología de cartílago, pero por eso yo les toco la inquietud, porque si además tengo datos de neuroinflamación y si ustedes tienen el cerecom o no sé si lo tengan allá como cerebrum compositum, pues también hay que darlo. Y si el paciente tiene problemas de hígado, pues habrá que buscar lo que tengan para el hígado. Sí, que uno de los colegas nos preguntaba cerebrum compositum más la triada en neuropatías periféricas. Ella nos preguntaba de mano, ¿verdad? Claro, y se pueden poner endovenoso. Se complementan. Súper. Pues, doctor, hay todavía 260 y pico asistentes, 280 y pico, y casi fuimos 300 los que estuvimos oyendo su conferencia. Hay muchas felicitaciones. Yo me uno a ellas, como le digo, porque la información es bastante amplia y nos ha dejado mucho para seguir estudiando, doctor. De esto se trata, inquietud. Nos ha sembrado la semilla, nos ha dejado varios links que queremos ir a indagar. Muchísimas gracias por la biografía que nos compartió, extraordinaria. En paciente con hernia Smordic,
No, yo no la conozco. ¿Le podría servir el tratamiento? Schmork Modic. Yo no conozco esta hernia. Es casi una de las últimas preguntas. ¿Qué será? Yo creo que fue teclazo, doctor. Tal vez por ahí nos lo escribirán mejor. Pacientes con crestas ilíacas o ramas isquiopúbicas muy dolorosas, ¿se pueden aplicar estos productos, esta triada? Sí, señor. Y esas crestas ilíacas dolorosas deben estar asociadas con algún síndrome miofacial, doctor. Claro, ahí van a insertarse los músculos. Esas inserciones suelen sufrir mucho, ¿verdad? Sí, porque ahí están los iliocostales, están ¿cómo se llama? El dorsal ancho, glúteo, cuadrado lumbar. Mejor dicho, ahí lo que hay es una vía bien congestionada. Pues, doctor, muchísimas gracias por su amabilidad en compartir. Esperemos tenerlo pronto de nuevo por acá. Y lo que Dios provea. Y muchísimas gracias por esa amplitud en compartirnos. Es extraordinario cada vez que estamos sí con se puede usted. utilizar, ya lo corrigió, sí se puede utilizar. Ok, ya, ok. Claro que sí. Se refiere a... Esos son los cambios degenerativos que se van produciendo cuando yo le expliqué y sí se puede utilizar. Claro, es una buena indicación y en ese estado mucho mejor. Súper, muchas gracias. Ahora, eso no solamente es para lumbar, para donde esté, sea dorsales, cervicales. Súper. Y se pueden, ya sea local, profunda, tópica, en cremas. Ahora entendemos más a través de lo que usted nos ha explicado de la continuidad tisular, como un CL y un Traumel puestos en crema con un vendaje, en un esguince, funciona. Funciona, claro que sí. Esa continuidad tisular hace que el medicamento llegue a donde tenga que llegar. Pero si llega a los canales de Havertz, imagínense, cuando yo leí eso, yo me quedé sorprendido. Sí, y antes, no quiero que cerremos antes de oírle algo acerca del sistema linfático. Mire, todavía me repito esa conferencia que usted nos dio hace como 15, 12 años, y es que nos habló del sistema linfático, y linfomiosote es otro que tiene que estar ahí para ayudar en todo ese proceso resolutivo. Pero en el sistema nervioso central, el sistema linfático es interesantísimo, doctor. Un día vamos a escucharle esa conferencia acá, pero nos podría hablar en tema de sistema linfático. Esto es solo para el sistema nervioso central, ¿verdad? Ya en médula ya no es sistema linfático, obvio. No, pero yo tengo un trabajo muy interesante con los nuevos cambios que han habido con el sistema linfático y la interocepción. Bueno, tengo un rollo metido en la cabeza. Unas cosas ahí que tienen que ver con el sistema, el hipotálamo, hipófisis, adrenal y todo eso. Y sí se llega hasta la médula espinal, claro. Porque de hecho el dolor se dispara primero a nivel medular. Y esos cambios se llevan arriba. Arriba. Yo me recuerdo cuando usted hizo esta conferencia en un simposio de GEL en Colombia,